de lucha antitabáquica del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Bueno, voy a compartir. Nadia, decime si se ve la pantalla bien. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Doc. Bueno, empezamos. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hablar de la implementación de control de tabaco en el paquete técnico de HERTZ. Como saben, HERTZ es un paquete técnico para el manejo de las enfermedades cardiovasculares en la atención primaria de la salud. Consiste en diferentes hábitos y estilos de vida saludables con el asesoramiento de los pacientes. Es un conjunto de medidas compuesto por 6 módulos y una guía de implementación. Es un enfoque estratégico para mejorar la salud cardiovascular. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer el manejo de las enfermedades cardiovasculares a nivel de la atención primaria de la salud, como parte de un conjunto de intervenciones esenciales contra las enfermedades no transmisibles. Bueno, estos son el paquete en que consiste en 6 puntos, del cual vamos a hablar de la H, de los hábitos y estilo de vida saludable. Este módulo incluye la información sobre los 4 principales factores de riesgo conductuales para las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? De estos 4 factores de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, nos vamos a centrar en los factores de riesgo conductuales o modificables, que es la alimentación poco saludable, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Como saben, estos factores de riesgo que son modificables, como los fisiológicos no modificables, están relacionados con determinantes y condicionantes sociales, ¿sí? Y yo me voy a detener en consumo de tabaco. Saben que el tabaquismo, hablamos mucho de pandemia. Bueno, el tabaquismo es una pandemia, ¿sí? Porque afecta a todo el mundo. Mata a casi la mitad de sus consumidores. Y por año en el mundo mueren 7 millones de personas a causa del tabaco, de los cuales 6 millones son consumidores y 1 millón son no consumidores que están expuestos al humo de tabaco. Y estos consumidores de tabaco mueren prematuramente. En Argentina, ¿qué datos tenemos? Que mueren más de la mitad, mueren más de 46.000 personas por enfermedades relacionadas al tabaco. Y de esas 6.000 nunca fumaron. Cada 10 cigarrillos que se consume por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca aumenta un 18% en el hombre y un 31% en la mujer. Y más del 70% de las muertes por cáncer de las vías respiratorias son atribuibles al consumo de tabaco. El tabaquismo es la principal causa de POC, saben, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es la 5ª causa de muerte a nivel mundial. Un cigarrillo contiene 7.000 tóxicos. De esos 70 son cancerígenos y la exposición es diaria. Si yo como médica, les digo, esto, presten atención, si yo como médica viene un paciente a mi consulta, y miren esto, y le digo, bueno, por día usted tómese este frasquito de cigarrillo, que tiene los componentes del cigarrillo, que tiene monóxido de carbono, productos de desecho, fósforo, cianuro, amoníaco, cadmio, acetona, una gotita por día como tratamiento. ¿Qué me dicen ustedes? Esta doctora está loca. Bueno, esta es la exposición que tenemos a estas 7.000 sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo. Y la nicotina es la sustancia adictiva dentro de los componentes del cigarrillo. Entonces es importantísimo generar conciencia sobre el tabaquismo. Hay que conocer que el tabaquismo es una enfermedad de por sí misma y es un factor de riesgo para el fumador, y para el fumador genera adicción, pero para el no fumador que está cerca también. Entonces esto es un problema de salud pública muy importante. Y sabemos que genera adicción en el fumador. 5 veces más adictivo que la heroína. 5 veces más adictivo que la cocaína. Por favor, interrúmpame, levanten la mano, Nadia, que es nuestra mediadora,
avísame si alguien levanta la mano, no tengo problema que me interrumpan, es tarde, estamos cansados y quiero que sea dinámico, así que pregúntenme en medio de la presentación, no tengo problema, ¿sí? Que con gusto o hagan algún comentario, no hay problema. ¿Y qué parte del organismo afecta el cigarrillo? Hay un tabú, una cosa inconsciente que dice, bueno, cigarrillo, pulmones. No, no. Sabemos que cuando ingresan los 7000 tóxicos, llegan directamente a los pocos segundos al sistema nervioso y llegan a los pocos segundos a los alvéolos. Los alvéolos están conectados con los capilares pulmonares. Y esos capilares son vasos sanguíneos, o sea, hasta el último pelo, la última uña de nuestro cuerpo está vascularizado. Entonces, las toxinas afectan a todos nuestros órganos y desde la primera pita. ¿Y qué pasa con los sistemas de ventilación? Si yo abro una ventana, si pongo un ventilador, si pongo un extractor, ¿se limpia el ambiente? No. Los sistemas de ventilación son ineficaces. Hay que pensar que persisten hasta 30 días luego de eliminada la fuente del humo de tabaco y persisten 30 días. Si yo les digo que por cada cigarrillo que se fuma en un ambiente cerrado, por ejemplo, en un espacio como un consultorio, por cada cigarrillo que se fumó, la persona que está adentro de ese espacio fumó entre 3 a 5 cigarrillos por cada hora. Miren qué grave la contaminación que produce el cigarrillo en espacios cerrados. Y es el máximo contaminante de interiores y no tiene nivel de tolerancia. Es cigarrillo cero en ambientes cerrados. Eso no se olvida. Bueno, es el máximo contaminante de interiores, pero ¿qué ocurre con nuestro medio ambiente, con los espacios abiertos? Cada cigarrillo está marcado por una serie de violaciones ambientales y de derechos. El tabaco es una amenaza para nuestro medio ambiente, desde que se cultiva, se produce, se distribuye, hasta que se genera residuo. O sea, desde que se inicia hasta el final del consumo del cigarrillo es un gran contaminante de ambientes abiertos. Nos ponemos a pensar en el cultivo, piensen que se talan millones de árboles para cultivar tabaco. Hay una gran deforestación, lo que genera un efecto invernadero. Genera la misma cantidad de dióxido de carbono que producen 12.000 vehículos. Produce un gran cambio climático, daña el ecosistema. Las tierras para plantaciones de tabaco son suelos contaminados. No se puede plantar ni una papa después de poner, porque tienen tantos fertilizantes, insecticidas, que no es fácil reemplazarlo por otros cultivos. La producción de cigarrillos es una de las principales causas de desechos. El mundo hasta ahora generó 2.262 millones de kilos de desechos químicos. Miren qué grave. ¿Y la colilla? ¿Qué pasa con la colilla? Saben que una colilla tiene el filtro que es plástico. Es acetato de celulosa, es plástico. Es el mayor causante de basura en el mundo. Cada año se tiran 5 trillones de colillas en el suelo. ¿No les parece normal, común, ver gente tirando colillas en el suelo, en cualquier lado en la calle? Sí, es lo más normal. Cuando llueve son arrastrados y contaminan las aguas. Una sola colilla contamina hasta 50 litros de agua. Y los peces y animales los confunden con comida y suele provocar su enfermedad y su muerte. Ahora, ¿cómo se logra un ambiente libre de humo de tabaco? Es un proceso totalmente artesanal e inédito. Es un traje hecho a medida para cada institución, aun cuando se siguen normas. ¿Sí? Se hace camino al andar. Tiene que haber un liderazgo, una decisión política de la institución de que este ambiente quiere declararse libre de humo. Tiene que haber estudios epidemiológicos para ver cuál es la situación. Tiene que haber apoyo al fumador, ¿sí? A través de la terapia de cesación. Tiene que haber grupos de control o grupos contralores. Tiene que haber capacitaciones y toma de conciencia en la población institucional donde se declare libre de humo. Y tiene que haber campañas comunicacionales. ¿Cuáles son las ventajas de una institución libre de humo de tabaco? Pensemos que reduce el ausentismo laboral, hay mayor satisfacción de los empleados, tanto de los que fuman como de los que no fuman. Aunque no lo crean, el fumador también lo acepta y lo acepta
de una forma muy positiva porque se siente más a gusto, porque lo incentiva para dejar de fumar. Reduce los accidentes en la institución, desde quemaduras hasta el mantenimiento de todo el recurso. Aumenta la productividad y reduce los costos en mantenimiento y limpieza. Mejora la salud de los fumadores y mejora la salud de los no fumadores, por todo lo que expuse antes. Reduce el consumo porque de repente si una persona trabaja 6 o 8 horas en su ámbito de trabajo y no puede fumar, tiene que salir afuera a fumar, eso lo obliga a fumar menos. Y eso lo incentiva y dice, bueno, si yo antes fumaba 20 cigarrillos en una mañana y ahora estoy fumando 7, 6 porque no puedo salir, se motiva, se empodera con la decisión de dejar de fumar y reduce la iniciación del consumo. Desnormaliza el acto de fumar en nuestra sociedad. Si uno ve que no se fuma en su lugar de trabajo, que no se fuma en un comercio, que no se fuma en un bar, que no se fuma en una escuela, por ejemplo, el niño va a ver que no es normal fumar, ¿sí? Prestigia a la entidad, a la institución, y como les decía, es una imagen y modelo para nuestra sociedad, para la comunidad. Y vamos a definir algunos términos, ¿sí? De fumador, no fumador, experimentador, fumador diario, fumador ocasional y exfumador. ¿Qué es un fumador? Es la persona que fuma al momento de la encuesta y que ha consumido por lo menos 100 cigarrillos en su vida. El fumador diario es la persona que fuma al momento de la encuesta por lo menos un cigarrillo al día. El fumador ocasional es aquella persona que fuma al momento de la encuesta menos de un cigarrillo por día. Un exfumador es quien no fuma en los últimos 12 meses, pero que fumó por lo menos 100 cigarrillos. Alguna vez fumador es aquella persona que ha fumado en toda su vida al menos 100 cigarrillos o un equivalente en pipas o cigarros. Un experimentador es aquella persona que ha fumado en su vida menos de 100 cigarrillos o su equivalente en pipas o cigarros y que fuma al momento de la encuesta. Y nunca fumador es la persona que nunca probó cigarrillo en su vida. ¿Qué es fumar? Fumar, el tabaquismo, es una enfermedad crónica y recurrente, sustentada en una triple dependencia química, psicológica y social, con una prevalencia que incluye entre un 20 y un 30% según cada lugar a nivel mundial y afecta a niños, jóvenes, adultos, ancianos de ambos sexos. Es responsable de graves consecuencias para la salud, provoca daños con alto índice de mortalidad y gastos estimados en 200 billones de dólares en el año. Es gravísimo. ¿Qué es un fumador? Un fumador no es solo alguien que fuma. Es además un ser humano en un contexto cultural, social, laboral, político y de salud. En ambos, en el fumador y en su contexto, están las causas y las consecuencias de su tabaquismo. También en ambos está su solución. ¿Qué es un fumador pasivo? Se llama fumador pasivo al individuo no fumador expuesto al humo de tabaco. Se le dice fumador pasivo, tabaquismo involuntario, expuesto al humo de tabaco. Es todo ser humano que fuma sin querer. Es más bien un fumador involuntario. Y de lo que hablábamos, de la triple dependencia. Ok, es una dependencia física, psíquica, social. Ahora se habla de una cuarta dependencia, que es la gestual. Tengo pacientes que dejan de fumar que me dicen, doctora, me sobra una mano, ¿qué hago con la mano? Porque la tenían tan ocupada con el cigarrillo que no saben qué hacer con su mano, ¿sí? Y nos vamos a detener. Esta parte es bastante tediosa, medio complicada, así que me pueden interrumpir. Nadia, por favor, si alguien levanta la mano, no tengo problema, ¿sí? Vamos a hablar de la dependencia química. La dependencia química, ¿a qué es? ¿A qué sustancia? La nicotina, como habíamos dicho antes. Es 5 veces más adictivo que la heroína y que la cocaína. A los 8 segundos que uno hace la pitada, actúa en la sinapsis límbica proporcionando una recompensa dopaminérgica, o sea, placer. Dejar de fumar altera a los neurotransmisores por vía noradrenérgica que genera el síndrome de abstinencia. Triplica los receptores nicotínicos sedientos de más nicotina.
produce cambios estructurales en el cerebro terribles, irreparables, ¿sí? Irreversibles. Y actúa en los mismos centros del sistema nervioso central que la cocaína, que la heroína y que las anfetaminas. Miren qué grave cómo actúa la nicotina. Esto es complicado, pero sintetizamos. La nicotina tiene una acción en el cerebro que lo desestructura, estimula receptores neuronales, que es por la vía dopaminérgica y por la vía noradrenérgica, como había dicho. Se sintetiza, una vez que ingresa la nicotina, se sintetiza dopamina. Y se libera, principalmente en el núcleo accumbens, la dopamina, lo que genera la dependencia. Ahora, cuando uno no tiene la droga, la sustancia, principalmente en locus coeruleus, se libera noradrenalina generando abstinencia, síndrome de abstinencia. Dicho de otra manera, ingresa la nicotina, se generan receptores específicos nicotínicos, que son los receptores H4 beta 2, y que cada vez la persona necesita más droga, más nicotina para producir el efecto dopaminérgico, ¿sí? Los neurotransmisores son los acetilcolinérgicos, lo que genera una recompensa dopaminérgica, o sea, una recompensa positiva de mucho placer, de energía, que es tremendo, y que dura aproximadamente 2 horas, y después pide más, el organismo pide más. Y si no ingresa la nicotina a nuestro organismo cada 2 horas aproximadamente, se produce un desequilibrio y en el locus coeruleus se libera noradrenalina y produce el síndrome de abstinencia. Entonces resulta muy fácil comprender cómo el consumo de tabaco se autoperpetúa atrapado en un círculo vicioso del fumador, entre la recompensa positiva, dopaminérgica, por fumar, y el castigo de la abstinencia por no hacerlo. Entonces fumo para tener mucho placer y fumo para no tener el displacer de la noradrenalina. ¿Alguno del repertorio fuma? ¿Es fumador? ¿Se puede escuchar a Nadia? Bueno, no, al final de la presentación. Bien. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es este efecto noradrenérgico, que es la ansiedad, el mal estado de ánimo, me siento como depre, y tengo insomnio, irritabilidad, frustración, ira, aumento del apetito, aumento de peso, dificultad para concentrarme, llagas o úlceras bucales, disminución de la frecuencia cardíaca y alteraciones del sueño. ¿Sí? Miren qué feo el síndrome de abstinencia, todo lo que me causa, no quiero tener esto. Pero además está el efecto dopaminérgico, que es el síndrome, la urgencia por fumar, que es el craving, el deseo imperioso por fumar, que va por la otra vía, por la vía dopaminérgica. Y hablamos un poco de la dependencia social. Se da más en el joven, en el adolescente, en el preadolescente. Y hay que tener en cuenta que es una droga que es socialmente aceptada. Si ustedes me dicen que ven a las 7 de la mañana, van caminando y ven una persona tomando un whisky on the rock, se horrorizan, dicen, esta persona es alcohólica. Pero si ven a una persona fumando un cigarrillo a las 7 de la mañana, no les produce nada, es normal, es común. Y de repente esa persona tuvo tal abstinencia de toda la noche que está fumando en ayunas a la mañana apenas se levanta. Y no les causa nada. La persona que lo ve no le causa, socialmente muy aceptado, culturalmente aceptado, con sólidas bases culturales. Uno lo ve en una película, ahora en publicidad no, pero se lo veía en publicidades, se habrán visto publicidades de cigarrillos, de gente fumando. Fumar te da placer, fumar te da más mujeres, fumar te da plata, fumar te hace más lindo, fumar te da más suerte, lucky, bueno, y así, millones de historias, que uno lo relaciona con éxito, con carreras de alta velocidad, bueno, etc. Es generador de recursos millonarios de empresas, productores agropecuarios, de trabajadores de la industria tabacalera y para los estados también, porque hay una devolución, un impuesto al tabaco. Y está difundida masivamente con tecnología publicitaria muy invasiva.
La dependencia psicológica. Esta es muy, muy importante. Genera una trampa importantísima. Es la más compleja y adictiva de las dependencias. ¿Sí? Es más que la química. ¿Sí? Es un fenómeno individual, arraigado a la personalidad de cada fumador. El fumador tiene una personalidad muy especial. Fumo porque estoy triste, fumo porque estoy enojado, fumo porque estoy solo, fumo porque estoy aburrido, fumo porque estoy contento. Con el cigarrillo se festeja, se llora, se ríe, se ayuna o se hace la digestión. Se seduce, se disfruta, se trabaja o se descansa. Dejar de fumar genera mucha inseguridad, angustia y miedo de perder la identidad. Miren qué importante. ¿Qué se proyecta en un cigarrillo? La completud, la compañía, el alivio, el sostén, el placer, la calma, el estímulo. El no tener cigarrillo genera un gran vacío, soledad, tensión, falta de apoyo, dolor, angustia, depresión. ¿Y por qué se debe tratar al tabaquismo? Primero, porque es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad crónica y recurrente, como dijimos, porque provoca enfermedades y complicaciones asociadas. Porque el humo de tabaco ambiental enferma y mata. Porque el tratamiento es costo efectivo, sin duda. Porque es un grave problema de salud pública y porque contribuimos al cambio cultural. Porque el adicto no es libre. ¿Cuáles son los niveles de intervención que hay en tabaquismo? ¿Sí? Tenemos la sensación espontánea, el paciente le hace un clic, hace un algo adentro suyo intrínseco y deja de fumar. Se produce entre un 3 y un 5%. Lee, hay material de autoayuda, aumenta un 1 o un 2%. Se puede hacer consejería breve, que aumenta un 2% la tasa de éxito. Se puede hacer intervención breve o intervención mínima, que aumenta un 6 a un 10%. Y la intervención intensiva, que puede ser individual, grupal, telefónica, que aumenta la tasa de éxito hasta un 25 o un 30%. Si ustedes ven, dicen, oh, qué baja la tasa de éxito a pesar de una terapia intensiva con especialistas. No, es altísima, que un 30% de los pacientes dejen de fumar es muchísimo. Así que es muy importante el cambio que podemos generar. Vamos a hablar un poquito de la consejería, ¿sí? ¿Qué es un consejo breve? Una intervención de corta duración, es práctica, sencilla, y puede y debe ser implementada por todos los integrantes del equipo de salud. Es útil para todo fumador, independientemente del sexo, la edad, el grupo racial, las condiciones clínicas, la etapa de cambio que se encuentre. Y eso está comprobado. Simplemente aconsejar dejar de fumar aumenta la tasa de cesación entre un 1 a un 3%. El consejo breve tiene que ser firme y serio. El debe dejar de fumar tiene que ir acompañado del cómo tiene que hacer. Tiene que ser breve. O sea, tiene que durar unos segundos, escasos minutos como máximo, como mensajes positivos, motivacionales. Tiene que ser personalizado. Aprovechar los momentos de vulnerabilidad de ese paciente en el que se encuentra, ¿sí? La salud de sus hijos, por ejemplo, una mamá que llega con su hijo con un espasmo, que llega con su hijo con otitis, ese paciente que llegó con la uña encarnada, ¿cómo no le voy a preguntar si fuma o no? ¿Cómo no le voy a decir, deje de fumar, aproveche? O está embarazada y dejó de fumar, bueno, aproveche, este es un momento para no volver a fumar. Y es minutos. El hecho de preguntar y registrar en la historia clínica del paciente su situación frente al cigarrillo, frente al tabaco, es una medida eficaz para el abordaje terapéutico. Entonces, el consejo en este nivel de intervención puede no ser médico, cualquier integrante del equipo de salud puede realizar. El consejo médico es efectivo, es breve, es masivo, es sencillo y es obligatorio, ¿sí? Para todo el personal de salud, desde el camillero, la secretaria de mesa de entrada, el secretario de mesa de entrada. Todos tenemos que hacer consejo médico. ¿Qué es la intervención breve o mínima?
Es un conjunto de estrategias efectivas para el abandono del tabaco, proporcionadas también por cualquier profesional de la salud, de manera oportunista en la consulta, aunque no esté relacionado con tabaco su consulta. La intervención es breve, sencilla, es costo efectiva, no se usa medicación y es fácil de aplicar. ¿Qué la define? El tiempo. Decíamos que el consejo breve dura segundos o 1 o 2 minutos. Bueno, la intervención mínima o breve dura entre 3 a 5 minutos. También es corto el tiempo. El objetivo es identificar al fumador, ofrecerle consejo, ayudar a los fumadores que quieran dejar de fumar, motivarlos, prevenir recaídas. Un paciente que dejó de fumar, aplaudirlo, festejarlo, decirle, bien, lo felicito que dejó, no vuelva a fumar, mire lo que logró, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta un modelo, que son el modelo de las 5A, para ayudar a los pacientes a abandonar el tabaco. ¿Sí? El modelo de las 5A es averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar. Resume todas las actividades que un prestador de la atención primaria de la salud puede hacer para ayudar a un consumidor o ex consumidor de tabaco. Averiguar sobre el consumo de tabaco. ¿Usted fuma, no fuma? ¿Fumó? ¿Fuma alguien en su casa? ¿Alguien en su trabajo? Aconsejar. Usted es fumador, bien, bueno, aproveche, este es su momento para dejar de fumar. Está consultando por la uña encarnada, aproveche. Usted piense que dejar de fumar lo va a beneficiar siempre. Esta es una gran oportunidad. Apreciar. Si el paciente está preparado para dejar de fumar, le dice, ay, bueno, sería bueno dejar de fumar, ayudarlo durante el intento, ayudarlo. Acordar un seguimiento, decirle, bueno, vuelva, en tal y tal lugar hay un espacio con un especialista que lo va a ayudar a dejar de fumar. Yo lo ayudo a sacar su turno, ¿sí? Y de esa manera lo ayudamos al paciente, lo motivamos, lo apoyamos. Y la terapia intensiva la hace un especialista en cesación tabáquica, puede ser grupal, individual, no se vio diferencia si la grupal o la individual tiene más tasa de éxito, es lo mismo. Y con la pandemia también se puso muy, muy de moda la telemedicina con la consulta telellamada, videollamada, donde tiene una altísima tasa de éxito también y es excelente la respuesta de los pacientes. El tratamiento intensivo implica al menos 4 sesiones. Son sesiones como una terapia psiquiátrica, dura entre 40 y 60 minutos. Por eso si alguno de ustedes está en la atención primaria de la salud, o no, o en un hospital, y ven, yo hago cesación tabáquica intensiva, y es tremendo, es un desgaste emocional muy grande para nosotros los profesionales especialistas en tabaquismo, por todo esto que hablamos de la triple dependencia, porque no solamente hay que abordar la dependencia química con medicamentos para dejar de fumar, que lo ayudan con la abstinencia, con el craving, sino que además abordamos todo lo que es psicológico, todo lo que es conductual. Y requiere un montón de tiempo y poner mucho de la inteligencia emocional, de buscar la adherencia del paciente, la empatía, buscar qué lo lleva a fumar, qué le genera, cuáles son sus disparadores. Y de repente, en una mañana, uno de repente no puede ver más de 6, 7 pacientes en toda una mañana y es realmente agotador porque requiere de poner muchísimo del médico, del especialista, ¿sí? Entonces eso quiero que no se olviden que requiere de mucho corazón esta terapia, ¿sí? Y tratar de entenderlo al paciente, de comprenderlo, de tener mucha empatía, de no actuar desde el dedo acusador. Usted debe dejar de fumar, sabe que le hace mal. No, no va por ahí la terapia, no va por ahí el consejo breve. Va desde la empatía, desde entenderlo al paciente. A mayor tiempo, mayor eficacia. Cuanto más intervenciones hagamos en diferentes especialidades, mayor eficacia.
requiere también de una terapia multidisciplinaria. No es lo mismo, hay muchas recaídas porque el paciente dice, no, yo engordé 20 kilos, vuelvo a fumar. Estoy muy deprimido, vuelvo a fumar. Entonces requiere de nutricionistas, de psicólogos, de psiquiatras, de profesores de educación física, de kinesiólogos. Realmente la multidisciplina cambia totalmente la efectividad de la terapia. Puede ser todo individual, todo grupal, puede ser una cesación individual y mantenerlo grupalmente, puede ser grupal con el mantenimiento individual, puede ser por telemantenimiento o seguimiento o inicio y seguimiento con telemedicina, ¿por qué no? En el tratamiento intensivo, ¿qué hacemos? Averiguamos todos los datos personales, todos los antecedentes personales y de enfermedad actual. Se evalúan los estadios de Prochaska, el grado de adicción, que se llama Fajrström, que bueno, a mayor puntaje, de 6 o más, se dice que tiene mayor adicción el paciente. El grado de motivación, que es muy sencillo, hay diferentes test de motivación. El más sencillo y el que uso yo, del 1 al 10, ¿cuánto quiere dejar de fumar? 1 es poco, 10 es mucho. Generalmente los pacientes llegan muy motivados para la cesación tabáquica, entre un 8 y un 10. Pocos llegan a la consulta impulsados, no, porque mi esposa me obliga a dejar de fumar. Ahí está el debo o el quiero dejar de fumar, ¿sí? Es muy importante que el paciente tenga el quiero, porque el debo ya sabe, la gente ya sabe lo que causa el cigarrillo. El quiero es muy importante. Establecer el día D, generalmente entre la segunda y la tercera visita establecemos el día D. A veces el paciente va llegando el momento de su día D a través de los cambios conductuales y agrego la medicación y se evalúa la terapia farmacológica. Lo que les decía de los estadios de Prochaska. Se pregunta, esto lo puede preguntar cualquiera, ¿sí? ¿Usted fuma? Sí, no. Si no fuma, ¿ha fumado alguna vez? No, bueno, es un no fumador. Si ha fumado alguna vez y el paciente le dice sí, ¿cuándo dejó de fumar? Esto acá dice 6, más o menos 6 meses, pero en realidad hay bibliografía que dice 6 meses o 12 meses. Nosotros usamos 12 meses, pero yo lo dejé como estaba el estadio de Prochaska general, que podemos decir que un paciente es un exfumador si pasaron más de 12 meses sin fumar, un exfumador si pasaron 12 meses sin fumar y está en estadio de acción. Y si pasaron menos de 12 meses, está en mantenimiento. Ahora, si el paciente fuma actualmente, uno le pregunta, ¿piensa dejar de fumar en los próximos 6 meses? ¿O ha intentado dejar de fumar más de 24 horas en el último año? Si le dice que no, está en precontemplación. Y si piensa dejar de fumar en los próximos 6 meses, le pregunto, ¿y en el próximo mes usted piensa dejar de fumar? Si le dice no, está en etapa contemplativa. Y si le dice que sí, está preparado para dejar de fumar. Ese es el momento que tiene que llegar a la terapia intensiva. Es importante este estudio, es un estudio viejito, del año 2007. ¿Me queda tiempo todavía? Sí, me quedan unos minutos más. Es importante este estudio, si bien es viejo, es muy gráfico y muy interesante, porque nos muestra. Tenemos el porcentaje de tasa de éxito en personas donde no se interviene en tabaquismo, que es la barra azul, los que hacen terapia farmacológica, que es la barra celeste, y los que hacen terapia farmacológica y además hacen terapia o apoyo conductual con el especialista, que es la barra blanca. Miren la tasa y que a través de los años cómo permanecen en abstinencia al cigarrillo. Miren la diferencia cuando no se interviene, que es la barra azul, y con la diferencia con cuando se interviene con medicación y con terapia cognitivo-conductual de cesación, que es la barra blanca. Es muchísima la diferencia en porcentaje de tasa de éxito que tiene el paciente. Y quiero volver, si me disculpan acá, los estadios de Prochaska.
me quedó una idea que les quiero agregar. Si a ustedes les llega un paciente y hacen consejería y les dice, yo estoy en etapa precontemplativa, o sea, sí pienso dejar de fumar, pero no, el año que viene, en un año, o sea, está en etapa precontemplativa. No se encierre, que no se encasille ese paciente. En minutos, en segundos, con la consejería en la atención primaria de la salud, en una simple consulta, quizá para poner una vacuna, quizá para tomar la presión, pueden hacerlo pasar a este paciente de una etapa precontemplativa a una etapa de preparación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Motivándolo, puede pasar a estar preparado para dejar de fumar. Eso no se olvide, que los estadios de Prochaska no se encasillan, ¿sí? Que pueden hacerlo pasar en minutos de un estadio a otro. Bueno, volvemos a ver. Y ahí está la importancia del rol del equipo de salud, con lo que les estoy diciendo. Es muy difícil reducir el problema del tabaquismo sin la participación del equipo de salud. El equipo de salud, el profesional de salud, puede intervenir positivo o negativamente. Interviene negativamente el personal de salud que no está motivado, que no interviene en tabaquismo. Si el profesional de salud fumador en su lugar de trabajo, no estoy diciendo que fume o no fume, que fuma en su lugar de trabajo, da un mensaje sanitario clarísimo. Fumar no es un verdadero problema. No se interesa por la difusión del tema. Y puede intervenir positivamente el personal de salud motivado, que se preocupa por el tabaquismo, que aconseja, el personal de salud que fuma o no fuma, pero que no fuma en su lugar de trabajo, refuerza el mensaje de que el tabaquismo es un problema de salud y difunde sus conocimientos sobre el tabaquismo. Ustedes ahora tienen una herramienta muy grande sabiendo sobre esta capacitación, ¿sí? Ustedes tienen que saber la responsabilidad que tienen con una chaqueta puesta, con un ambu puesto. No solo por lo que dicen, sino por lo que el paciente ve, con lo que ustedes hacen. Si ustedes en la puerta del CAPS, en la puerta del dispensario, en la puerta del hospital, los ven fumando, están dando un mensaje tremendo. No se olviden de eso, sin decir una palabra, pero están dando un mensaje muy claro. ¿Sí? Entonces, o si sale, digamos, si yo digo, no, que tiene que hacer actividad física, que cuidado con el peso, y de repente me ve el paciente comiendo en McDonald's, y bueno, estoy dando un mensaje, ¿sí? Con la chaqueta me refiero. Bueno, el circuito o la ruta de derivación a los consultorios de cesación tabáquica depende, nosotros tenemos, ahora les voy a pasar la lista de los servicios que tenemos públicos y gratuitos con entrega de medicación gratuita a los pacientes, y depende de cada servicio, por eso no puedo detenerme en cada uno. Pero siempre tienen que identificar al fumador. Esa es la ruta. Cualquier personal de salud identifica al fumador. Le ofrece un espacio de reflexión para motivarlo y sugerirle el tratamiento. No desaprovechen oportunidades. Paciente que consulta por lo que consulte. Paciente internado por lo que esté internado. Y deriven al consultorio específico para cesación. Estos son, acá pueden ver, acá hay 5 servicios públicos y gratuitos, como pueden ver son hospitales de primero, segundo, tercer nivel, ¿sí? Tienen SICS, tienen CAPS, tienen la ramada de abajo, bueno, y cada profesional actúa en forma diferente. Los 3 principales hospitales, el Centro de Salud Padilla de Avellaneda, el sistema es asistir a través de mesa de entrada, pero quizá en el SIC tienen que buscar personalmente a la doctora Sabrina Morgante, que atiende en el SIC Vial 3, por ejemplo. Haciendo referencia ¿dónde está? A la doctora María del Carmen Beltrán, que está en el hospital de la Ramada de Abajo, bueno, consultan directamente a la doctora Beltrán. Estos son los servicios públicos y gratuitos. Son 10 que tenemos hasta la fecha con muchísimo esfuerzo, porque con la pandemia
se desestructuró, por supuesto, se desarmaron todos los servicios presenciales de cesación tabáquica y se redistribuyó la actividad de todos los profesionales que fueron abocados sin duda a la pandemia, por una necesidad lógica. Y bueno, con mucho esfuerzo reabrimos o abrimos nuevos consultorios, y estos son los hospitales públicos y gratuitos que tenemos. Como pueden ver, hay individuales, hay grupales, hay presenciales, hay también, yo también estoy en telemedicina, donde es virtual, ¿sí? Que es individual, tenemos terapia individual y terapia grupal. Bueno, y hay un dato muy importante, que dejar de fumar es beneficioso siempre para el individuo, para todo su entorno laboral, familiar y para la comunidad entera. Entre el 75 y el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar, pero no saben cómo. El 97% de los no fumadores y el 95% de los fumadores están de acuerdo con la generación de ambientes libres de humo. No se oponen. Por eso la ley 7575 fue tan bien aceptada. En resumen, el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular modificable. Afecta al que fuma y a las personas que están cerca. También afecta y compromete nuestro medio ambiente. Una institución libre de humo de tabaco se prestigia, protege la salud de los trabajadores y mejora la convivencia. Pensar en dejar de fumar es una gran decisión. Y dejar de fumar sí que se puede. Y me quiero detener en esto. Hablábamos al comienzo de mi presentación de los cambios de estos factores de riesgo modificables para la aparición de enfermedades cardiovasculares, que son el consumo de tabaco, los alimentos poco saludables, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Y son modificables. Y yo me voy a detener. Miren, qué importante lo que les quiero contar. Esto es una experiencia personal. Con la pandemia, bueno, a mí soy médica neumonóloga, por supuesto, tenía que estar abocada a COVID. Entre mis actividades hacía terapia asistencial por telemedicina, que era un gran desafío que no conocíamos, que no sabíamos cómo hacer. Y por supuesto los pacientes tabaquistas que de repente estaban en su casa con mucho miedo, todos estábamos con gran incertidumbre de qué nos podía pasar. Estos pacientes tabaquistas tenían un factor de riesgo más para contraer una infección por COVID más grave, enfermarse más gravemente o morirse. De repente estábamos aislados en las casas, comíamos mal, aumentó el consumo de alcohol, la inactividad física. Y todos estos factores de riesgo modificables, cómo empeoraron durante la pandemia. Y a medida que me fui acomodando con la telemedicina, haciendo COVID, post-COVID, rehabilitación, síndrome post-COVID, neumonología general y tabaquismo, porque seguía atendiendo a pacientes tabaquistas, porque seguían consultando a los pacientes, porque había un interés grande también por temor, por el quiero, por todo lo que estuvimos hablando. Y dentro de la terapia que hacía de telemedicina, hacíamos terapia individual y terapia grupal. Estas eran algunas de las intervenciones que hacíamos en terapia grupal. Algunas sesiones se podía, invitábamos a tenemos en el equipo una nutricionista, un profe de educación física, una psiquiatra, una psicóloga, una kinesióloga, que acá la ven presente, excelente, que hasta el día de hoy estamos trabajando en equipo en telemedicina, y es bárbaro, porque es una multidisciplina muy importante. Y cómo
de repente si yo les cuento los cambios que hicieron estos pacientes, que es increíble, que es lo que realmente nos fortalece como profesionales, lo que nos permitió mantenernos con todo este sentimiento que teníamos y el daño emocional que nos causó la pandemia, y de repente cada jueves esto me enriqueció, y quiero contarles la experiencia porque, por supuesto, con consentimiento de los pacientes, me permiten contarlo, lo que ocurrió. Estos son pacientes que hicieron, son los pandemias, yo le digo los pandemias, los que durante la pandemia empezaron a hacer terapia de cesación tabáquica. En septiembre del 20, yo ya tengo un lío de los años, fueron 2 años de pesadilla, cuando se abren un poco las posibilidades y se reabren los hospitales para la atención de patologías no crónicas. Estos pacientes deciden, después de continuar las videollamadas y las videoconsultas, deciden hacer un grupo de WhatsApp y juntarse en el Parque 9 de Julio una vez a la semana, que se juntan hasta la fecha. Y mírenlo acá ellos. Estos son algunos de los pacientes que se juntaron. Yo quiero contar la experiencia, y bueno, y el año pasado nos hicieron unos videos, nosotros les pedimos que hagan cambios conductuales. Miren esto, sociabilizar, aprender a sociabilizar en pacientes. De acá no está presente ahí en el grupito que se ve en la foto, pero hay una paciente que tenía un trastorno depresivo grave, que yo les voy a mostrar lo que logró esta paciente. Oscar, que es el único hombre que ven ahí, un paciente que antes de la pandemia iba a bailar, iba a locales bailables, y con la pandemia se aisló, permaneció en la casa con mucho miedo. Mari, que es la paciente que está en el medio sentada, es una paciente que durante los 2 años más graves, es una paciente POC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que durante la pandemia ella vive sola, con pánico de salir de la casa, pánico. Las compras le hacía una vecina, durante 2 años no salió de la casa. Y yo les quiero contar lo que lograron estos pacientes. Una mejoría de la autoeficacia y conocimiento de la enfermedad de tabaquismo, de conocimiento de su cuerpo. Sociabilizar, empoderarse con la decisión de fumar, de dejar de fumar. Y empezaron a hacer, cuando se juntan en el Parque 9 de Julio, hicieron videos que nos regalaron a los profesionales. A mí esto me emociona mucho. Les quiero mostrar algunos de los videos que nos regalaron los pacientes. Acá pueden ver 2 pacientes que uno salió a caminar. Como pueden ver, el paciente de la derecha está en un día lluvioso y salió a caminar. Es un paciente poliadicto a varias sustancias y está ahí haciendo la terapia. Es un pandemia. Bueno, la paciente que está a la izquierda pueden ver que está en la pista de salud. Salió, se movió, salió al aire libre, está haciendo actividad física. Ella es Mari, que les contaba, la paciente EPOC, que durante 2 años no salió de su casa, tiene una hija que vive en el sur, estaba completamente sola. Ahora tiene un grupo de amigos, de compañeros, que se sintió muy identificada y salió a caminar. Les voy a mostrar el pequeño videíto que nos mandó ella. ¿Sí? Miren qué maravilla lo que logró esta paciente. Es muy emocionante. Oscarcito, el paciente de la derecha. Pista de salud, salió a la noche con su hijo y nos muestra esto.
esta es una paciente, Laura, que estaba, lo que les decía, con un trastorno depresivo muy importante. Y no solamente llegó de fumar 2 paquetes por día, llegó a fumar 2 cigarrillos por día. Está ahora todavía en su lucha con un trastorno bipolar, pero ella nos hizo este video maravilloso, que es muy gracioso. A veces solamente necesito un abrazo y otras veces necesito que me digan: ¡eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Mau, Tilín, a la mierda, Tilín! Bueno, ¿no es maravilloso? Y este último que les quiero mostrar, con esto cerramos, que es un video que nos prepararon los pacientes, que es muy, muy emocionante. Tengo un montón más de videos, les traje algunos para mostrarles los cambios conductuales que hicieron estos pacientes. Y miren este último video. Oh. Vamos a ver. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a dejar de presentar. Muy bien. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Es realmente emocionante, muy emocionante ver esos videos de que los pacientes hayan realmente cambiado su calidad de vida. Algunos dejaron de fumar, algunos aún no dejaron de fumar, pero cambiaron su estilo de vida. Están saliendo a caminar, saliendo a la pista de salud, sociabilizando, empoderándose con esta decisión de cambios conductuales, ¿no? Qué importante. Bueno, ¿alguno tiene algún comentario, alguna pregunta? Fue muy clara la clase. Muy bien. Bueno, fue un placer enorme. Continuamos con la doctora Mara del Pino, si les parece. Hola, buenas noches. ¿Se me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha, Doc. Bueno, buenísimo. Sin eco, porque yo tengo un pequeño retumbe en el oído. Mara, se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, algunos que estoy viendo en el listado de los que están inscritos y escuchando esta noche me conocen. Bueno, soy la doctora Mara del Pino, yo soy nefróloga. Mi función es referente del programa de salud renal. Me desempeño ahí desde el año 19 prácticamente, viene a ser noviembre del 18.
Y bueno, desde entonces, digamos, me sumé, digamos, a una actividad que ya venía, el programa con el doctor Fernando Will, que ya se desvinculó del programa, y bueno, con las distintas estrategias y los proyectos que teníamos, digamos, se le ha dado continuidad. Con ese paréntesis, digamos, del periodo de pandemia COVID, hemos continuado y hemos vuelto, gracias a Dios, ya a reanudar todas las actividades. La siguiente diapositiva. Nadia, ¿me la pasas? Dale, gracias. Bueno, a mí me gustaría que si les surge alguna duda o si han tenido alguna situación particular en el consultorio o en el día a día, digamos, con algún paciente, estaría bueno que lo aporten para ir sacándonos la duda en el manejo, digamos, de la enfermedad renal crónica. Yo lo que quiero que quede claro hoy es cómo podemos identificar esta población del enfermo renal crónico, que les quede bien la descripción de quién es el paciente con una patología o quién puede presentar una patología como la enfermedad renal crónica. ¿Qué estudios tengo que pedirle al paciente para poder definirlo como un enfermo renal? ¿Cuáles son los datos precisos que yo voy a necesitar en la consulta? No necesariamente necesito ser especialista para poder hacerlo y poder diagnosticarlo y poder ubicarlo en una estadificación o en un estadio al paciente. También vamos a mencionar un poco, digamos, cuáles son los síntomas de la enfermedad renal crónica, que hoy por hoy, digamos, no es mi total objetivo en esta charla, porque yo lo que necesito es puntualmente más el concepto y qué pacientes son los que voy a buscar para poder detectarlo en forma precoz. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro del programa para poder reforzar el manejo o poder orientar en el tratamiento para hacer lo que es una correcta nefroprotección? Nosotros desde el programa, en el primer año de la pandemia, estuvimos participando en forma virtual con un curso que se ha dictado a nivel nacional. No sé si alguno lo habrá hecho, pero fue muy lindo el curso. Digamos, fueron docentes de todo el país que se dictó, ha sido muy interesante, y hablaba, obviamente estábamos separados, digamos, sobre cada ítem o cada síntoma de la patología renal para el manejo, digamos, el nivel 1, cómo interactuar con el especialista, y eso hicimos en el año 2000, en el primer año de la pandemia. Está bueno que nosotros nos podamos sumar en el curso del GEAR, en donde, como yo siempre digo, el paciente es el mismo paciente con la patología crónica, que tiene una enfermedad cardiovascular, que está con sobrepeso, que es el que tiene malos hábitos, como ser una mala alimentación o bien abusos, digamos, ya sea del exceso de tabaco o el uso de tabaco, o bien abusos de alcohol, por ejemplo. Así que está bueno que nos sumemos y nos podamos vincular, digamos, que es el mismo paciente, ¿no? La siguiente. Como les mencionaba, ¿cuándo vamos a identificar a ese paciente en el consultorio? Tenemos que pensar de cada 10 personas, por lo menos una persona de la que construye el consultorio de adultos puede padecer una patología renal en alguna etapa o algún estadio, ya sea del 1 al 5. Es decir, yo tengo una consulta a la mañana, ya sea en el CAPS o en el consultorio privado, puedo llegar a ver entre 15 a 20 pacientes, por lo menos 2 pacientes yo puedo llegar a captar que tengan factores de riesgo y los cuales puedan estar en alguna etapa de esa evolución de enfermedad renal. El pool de ese paciente se lo va a ver
obviamente con patologías previas al daño renal o que ya manifieste síntomas. La patología renal es totalmente asintomática, muy similar a la evolución de una patología hipertensiva, obviamente de las benignas, una hipertensión benigna, en donde a largo plazo, en ese recorrido del paciente, en las consultas médicas, en el hecho de ir a pedir solicitar su receta mensual y diaria, habitualmente el paciente concurre al consultorio y por lo general no se le pide a veces el laboratorio de rutina para poder detectar o no en qué etapa está su patología renal. Y es merced del médico cabecero, del médico clínico, del médico de adulto que habitualmente lo controla y lo chequea por su cuadro general, o bien tiene una patología intercurrente como una patología respiratoria y el paciente viene con una hipertensión arterial que viene con un control relativamente manejado, por así decir, pero viene con un consumo de sal extra en la dieta, sin la adherencia del tratamiento, una serie de desajustes que nos va a llevar a perpetuar esta patología renal y obviamente a corto plazo o a largo plazo puede desencadenar evolucionando a un estadio más avanzado con síntomas y a donde nosotros no queremos llegar, la terapia de reemplazo renal, que es cuando ya perdemos toda la capacidad de filtrado glomerular y sí o sí hemodiálisis o orientarlo a diálisis peritoneal o bien un trasplante renal. Entonces, este pool de pacientes, la mayoría de los pacientes, nosotros los vamos a captar en forma precoz, en forma temprana, con estos factores de riesgo. Yo tengo que Sara, lo tengo que tratar Sara, de localizar. Sí, hay un micrófono que está prendido. La siguiente, por favor. Nadia. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de esa detección precoz, nos vamos a orientar, a buscar pacientes con factores de riesgo. Sabemos que el 30% de los pacientes renales crónicos en etapa avanzada que requieren tratamiento de diálisis son diabéticos. Hay un porcentaje alto de patología hipertensiva. Esta hipertensión puede ser concomitante por la patología renal o puede ser una nefroangiosclerosis que hay que detectarla en forma precoz en un paciente, por supuesto, menor de 45 o 50 años. Yo voy a tratar de estudiar porque es una hipertensión maligna y se enfoca distinto al paciente. Pasada esta edad, obviamente estamos ya con una nefroangiosclerosis que puede o no ser detectada como patología primaria de la enfermedad renal. Pero muchas veces en la etapa avanzada, como sabemos, los pacientes renales todos son hipertensos. Y no quiere decir que el paciente de por sí tenga su patología hipertensiva, digamos, por el daño renal. Muchas veces el mismo daño renal es el que se manifiesta como un síntoma de la hipertensión. Paciente panvascular, que le llamamos nosotros, es un paciente con antecedentes de patología cardiovascular, es un paciente que ya tiene factores de riesgo para enfermedad renal, el tabaquismo, como recién mencionaba la doctora, la obesidad o el sobrepeso. El consumo habitual de nefrotóxicos nos puede provocar patologías renales como nefritis intersticial y perpetuar un daño renal y con eso deteriorar aún más el filtrado glomerular y llevar a una necesidad de tratamiento de terapia sustitutiva. También para hacer nefroprotección, como le llamamos nosotros, pacientes que tienen factores de riesgo que pueden llevar patologías infecciosas como una patología intercurrente, la persona puede llegar a sufrir un daño glomerular. Ese puede ser eventualmente agudo, pero si se perpetúa en el tiempo y no se corrige en forma adecuada, el paciente puede evolucionar a una enfermedad renal crónica.
Hablamos de patología obstructiva también, como cualquier cirugía intraabdominal, como intercurrencia, patologías reumatológicas, patologías glomerulares de por sí, solas de muy índole ya del especialista, pero un paciente con un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico que yo puedo detectar en consultorio, obviamente ese paciente, por lo general, tratamos de que llegue a la biopsia para tener un buen diagnóstico etiológico de la causa de la enfermedad renal. O enfermedades hereditarias en donde ya se conocen, por ejemplo, la poliquistosis renal, en donde ya viene un antecedente familiar, o la enfermedad de Alport, en donde yo puedo orientarme y el paciente por lo general ya va a tener algún vínculo con el especialista. La siguiente. Nadia. Bien, de estos factores de riesgo pueden estar en combinación en el mismo paciente o algunos ausentes. El paciente puede tener solamente una patología cardiovascular asociada a una hipertensión y no tener el resto de los factores de riesgo. El impacto que provoca cualquiera de la presencia de estos factores de riesgo es altísimo y por lo general lo maneja un equipo multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, vamos a combinar el paciente que concurre al endocrinólogo, por lo general en algún momento va al cardiólogo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se nos pierde este paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces solo se maneja con la creatinina y se escapa a veces la detección del daño glomerular o el daño renal para poder identificarlo si el paciente está perdiendo o no proteínas en la orina. Entonces, este paciente en donde tiene múltiples factores de riesgo, sí o sí tenemos que saber qué laboratorio vamos a pedirle para poder hacerle un buen seguimiento y poder detectar en forma precoz en qué momento necesita o no ser derivado al nefrólogo. Mientras tanto, el paciente puede ser evaluado en el consultorio clínico, en el consultorio de un médico cabecera, hasta que yo pueda decir, en este paciente me paso de tal límite de valores, por lo cual yo tengo la obligación, por así decir, de hacer una derivación a nefrología. La siguiente. Cuando hablamos de concepto de enfermedad renal, para poder definir la enfermedad renal crónica, nosotros nos basamos de tener el antecedente, por lo menos de tener una creatinina previa. ¿Qué nos pasa? Cuando el paciente a veces se interna, el paciente es una persona que por lo general viene sin laboratorio previo y muchas veces tenemos que, cuando está sintomático siempre, ayudarnos de otros síntomas o de otros valores de laboratorio para poder ayudarnos a orientar si es una patología crónica o es una eventualidad o una insuficiencia renal aguda. Muchas veces no tenemos este laboratorio y lo catalogamos al paciente como un enfermo renal y esperamos a ver la evolución de esos valores de creatinina. Para eso también nos ayudamos de otros estudios como una ecografía renal, en donde nos puede también aportar si en el contexto del diagnóstico del deterioro de la función renal, yo puedo llegar a determinar si esos riñones están disminuidos o no de tamaño. Hay ciertas patologías o etiologías de la enfermedad renal en donde el tamaño de los riñones no se van a modificar. Ustedes se calculó que saben del concepto, digamos, de lo que le llamamos nosotros como macro, que están aumentado de tamaño en los riñones, como por ejemplo una patología de la diabetes. En la diabetes, el paciente que se presenta en la internación o eventualmente en un consultorio, por lo general va a tener los riñones de tamaños normales o incluso un poco más grandes, y el paciente no tiene ya un deterioro de la función renal y avanzada. A lo largo de su evolución de esa diabetes, después de 10 años, el paciente ya tiene una tasa de filtrado glomerular baja,
que condiciona a un estadio 3 o un estadio 4, y el paciente tiene su tamaño renal totalmente admitido. ¿Se acuerdan el tamaño? Eran de 12 por 6 y por 3. Entonces, muchas veces nos ayudamos del resto del laboratorio. Si hay una combinación con una anemia, si el paciente tiene alteración del metabolismo calcio-fósforo, porque acuerden que uno de los síntomas y de la evolución de la enfermedad renal, es la alteración del metabolismo fosfocálcico. ¿Y cómo detectamos el paciente con falla renal? Lo detectamos a través de lo que le llamábamos antes clearance de creatinina. Nosotros usamos tasa de filtrado glomerular. Desde este año hemos podido aplicar en el SGH, que está también propuesto para aplicarlo en el laboratorio de los CAPS. La fórmula directamente, antes usábamos el MDRD4, ahora está aplicable, consensuado, digamos, con informática y con el laboratorio de la provincia. Les va a aparecer una tasa de filtrado glomerular que se llama CKD-EPI. Ese CKD-EPI nos está informando, cuando aparece informado, un valor por menor de 60 mililitros minutos. Cuando ese valor por debajo de 60 mililitros minuto es la tasa de filtrado, ya hablamos de una caída de filtrado glomerular y ya hablamos y definimos una enfermedad renal crónica en estadio 3. ¿Sí? Como está acá en el cuadro. A su vez, ese estadio 3 va a volcarse hasta el nivel 45, por debajo de 45 a 15 va al 4, y por debajo de 15 mililitros lo ubicamos al estadio 5. ¿Sí? Estos estadios, como nosotros conocemos, siempre lo hemos representado como la punta del iceberg al estadio 5. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la forma de estadificar a estos pacientes, cómo conocerlos a los pacientes, porque el paciente que está sintomático, porque es el paciente que requiere internación, es el paciente que requiere de una terapia sustitutiva renal, y es el paciente que yo ya lo tengo cargado o identificado para tratamiento de diálisis o de algún tipo de terapia de reemplazo. Cuando yo menciono las etapas precoces, por lo general el paciente está bajo tratamiento cardiológico con el endocrinólogo o sencillamente con el urólogo, pero el paciente no está identificado y no recibe tratamiento nefrológico. Entonces, nuestra misión es tratar de identificar el paciente estadio 3 y 4 y poder orientarlo y hacer la mejor nefroprotección para poder enlentecer la progresión de esta enfermedad renal. Si yo no lo identifico, no lo capto a este paciente, es difícil poder ayudarlo a frenar esta patología, porque es donde yo voy a poder hacer algún cambio y donde yo voy a tener un beneficio sobre el paciente. No digo que no tengamos beneficio en el estadio 5, sí lo hay, porque tenemos todo un montón de tipos de terapias, pero estamos hablando ya en una etapa más avanzada, donde yo necesito un reemplazo de unos riñones que ya no funcionan, ¿sí? Quiero que me pregunten si es que voy muy rápido pero quiero que les quede claro. Nosotros tenemos que identificar los pacientes que no tienen síntomas de enfermedad renal para poder enlentecer la progresión y que no llegue a diálisis. Y de esto no va solo de la mano del nefrólogo, no, es una interacción entre el cardiólogo, el especialista que lo está viendo, si es endocrinólogo, el reumatólogo o quien sea que lo esté evaluando el paciente, que lo esté siguiendo. Tenemos la responsabilidad de poder hacer de que el paciente de alguna manera prevenir todo lo que se pueda hacer y sacar todas esas causas multifactoriales que hacen que se dañe aún más todavía la función renal. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de esa distribución en la población de riesgo, cuando hablamos de esa distribución,
Dentro de ese pool de pacientes que yo voy a identificar, habíamos dicho que de 10, un paciente por lo general tiene una patología renal no identificada o en una etapa de 2 a 5. De esa etapa de 2 a 5 va a variar. Tenemos un pool de pacientes entre 3 a 4, que va a ser la mayoría de los pacientes, que podría considerarse el del azul, y del amarillo, que es mucho menos, la proporción es del estadio 5. Estamos hablando de que del estadio 5 tenemos un 2,7 de esta población identificada como con factor de riesgo. La siguiente. La clasificación que usamos, según las guías CADIGO, que seguimos y siguen vigentes todavía desde el 2012, nosotros los nefrólogos utilizamos la tasa de filtrado glomerular y utilizamos el índice de albúmina sobre creatinina o albuminuria en orina. Cuando hablamos de albuminuria en orina, nosotros realizamos un cociente o pedimos un cociente, albúmina sobre creatinina en orina, para poder hacer este índice o cociente que nos da por resultado. Menos de 30 viene a ser negativo, entre 30 y 300 es de bajo riesgo, y más de 300 de albúmina en orina es de alto riesgo. Esto está en las guías. Nosotros contamos con unas guías que es un manual para poder, digamos, diferenciar ese paciente que lo voy a manejar en consultorio, que vendría a ser el color naranja claro y naranja oscuro. Ese paciente aún puede ser evaluado y seguido en el nivel 1 con el nutricionista, ajustando un poco más las dosis, más que dosis, digamos, evitando usar nefrotóxicos, evitando que el paciente se deshidrate, tratando de prevenir que el paciente advierta alguno que otros síntomas para poder evitar un daño renal agregado, como por ejemplo una deshidratación que impacte sobre el daño glomerular que tiene. Y lo que está teñido de rojo es el paciente que sí o sí hay que derivar al nefrólogo. Recién en una etapa 3A o 3B, el paciente se deriva al nefrólogo. Cuando contamos con una proteinuria avanzada, una proteinuria alta o albuminuria, o con un índice de filtrado por arriba, por supuesto, por debajo de 60, sobre todo menos de 30 mililitros, que sería el estadio 4. Esos riesgos globales se combinan por lo general o se comparten con los riesgos cardiovasculares. Es decir, el paciente, mientras van vascular, en tratamiento, tiene insuficiencia cardíaca, tiene un mal manejo de la presión arterial, o se asocia a una arritmia cardíaca y no lo puedo manejar las dosis de la medicación, el paciente tiene que ser derivado para tratar en conjunto con el nefrólogo en el tratamiento. La siguiente. La siguiente, Nadia. Bueno, eso es más o menos lo que le estaba mencionando. Yo calculo que alguna vez vieron esta tabla. A veces no es tan fácil, no digo explicarla, pero sí que se la interprete. La intención de esta tabla sobre todo es identificar esa población de bajo riesgo. Esa población de bajo riesgo es la que yo puedo seguir controlando y manejándola en un nivel 1, el paciente que va a estar con una proteinuria o una albuminuria baja, el paciente que tiene una tasa de filtrado por arriba de 30 mililitros minuto. Y cuando derivo al nefrólogo, como había mencionado, es todo el sector rojo, en donde tiene una proteinuria, una albuminuria por arriba de 300 y un índice, una tasa de filtrado por debajo de 45. Ya lo... Bueno, en forma de números, en Tucumán nosotros representaríamos, digamos, por así, esa población que requiere la interconsulta con nefrología, es la población esa de alto riesgo que no llega a cubrir el 20%.
de esa población. Es decir, el pool o el gran manejo de la población en general, entre el 3A, 3B, que yo puedo direccionar con un equipo multidisciplinario, con el manejo del nutricionista, combinado con el endocrinólogo, y si hace falta, digamos, reforzar o asociarlo también con el cardiólogo, pero el paciente tiene que tener ese monitoreo renal en el nivel 1, pero con sus patologías y sus factores de riesgo ya determinados, y el médico que lo está evaluando al paciente, el clínico que le hace el seguimiento, el que le hace la receta o quien sea, tratar de identificar ese paciente y pedirle el laboratorio para poder identificar a este paciente. Si yo no lo identifico al paciente, pues obviamente ese paciente va a seguir la evolución natural de la patología y a corto plazo estaremos, digamos, con una etapa avanzada de la enfermedad renal. La siguiente. El programa interactúa en forma dinámica. Bueno, en época COVID estuvimos también afectados, digamos, bueno, vimos todo lo que es nivel 3 y estuve físicamente, digamos, trabajando en el nivel 3, pero de una manera jamás se dejó de interactuar con los distintos sectores. Lo que es el programa de salud renal, de una forma u otra, direcciona, digamos, todo lo que es el tratamiento de reemplazo renal en la provincia. Entonces, sí o sí estamos vinculados con el nivel 3, tratamos de agilizar y de aprovechar lo que es gestión pacientes para esos pacientes que no pueden conseguir turno en nivel 3 con el nefrólogo. Así que de alguna manera también estamos intermediando ahí. Y bueno, y también está el programa, digamos, tratando de reforzar lo que es los equipamientos para poder contar en nuestra provincia, digamos, con un sistema de red de tratamiento de reemplazo renal accesible, digamos, al paciente, y contar con unidades renales en los hospitales donde se pueda interactuar, ¿no? El siguiente. Los métodos para poder identificar entonces el paciente, habíamos dicho que usamos sobre todo la tasa de filtro glomerular, el cálculo de CK-de-EPI, que ya nos va a venir informado en el laboratorio, nos va a impactar a nosotros en el laboratorio. Si ustedes se fijan en el SGH ya estamos esperando que se habilite esto para el sistema de CAPS. Pero también contamos con otras muestras, digamos, otros estudios para poder identificar la patología renal. Un análisis de orina, en donde me va a mostrar si el sedimento está alterado, si hay microhematuria, si identifica ya cualitativamente 3 o 4 cruces. Por supuesto no es lo ideal, pero nos puede ir orientando. La orina de 24 horas la dejamos exclusivamente para el monitoreo del tratamiento del paciente con una patología glomerular, y nosotros con esa orina de 24 horas la dejamos solo para usar en el monitoreo, porque va a ser lo más fidedigno para ver si hay remisión o no con el tratamiento. No quiere decir que no sirvan los otros, pero es mucho más engorroso. Con el simple análisis del spot de orina, que le llamamos que es la orina de la mañana, en una muestra única, se realiza lo que es el índice o la relación albúmina sobre creatinina en orina. Entonces el bioquímico con una muestra única, no necesariamente con la muestra de orina de 24 horas, ya podemos identificar si hay daño renal. Así que nosotros podemos reemplazar la orina de 24 horas para poder hacer una detección de daño renal con la muestra única de albúmina o proteínas en orina sobre creatinina en orina. Se escribe así, está nomenclado, solo el subsidio no lo tiene nomenclado, pero el PAMI lo tiene nomenclado y muchas obras sociales también lo tienen nomenclado, así que se pide relación albúmina sobre creatinina en orina y el bioquímico me va a informar un valor que va a ser un cociente
que yo voy a interpretar si es de 30 a 300 o mayor a 300, ¿sí? 30 a 300 bajo riesgo, más de 300 alto riesgo. Contamos con estudios inmunológicos, no invasivos, una ecografía renal y para la causa de la enfermedad renal, lo ideal sería tener accesibilidad de hacer una biopsia, sobre todo accesibilidad por los tiempos. Si el paciente presenta síntomas, muchas veces estamos en corto plazo para hacer diagnóstico con una biopsia, porque a veces ya está fibrosado el riñón, disminuido de tamaño y no tenemos ya más que células esclerosadas en donde identificar en una biopsia. Así que esto tiene que ser para algo precoz. La siguiente. Sí, pasemos, porque esta dice lo mismo. Históricamente usábamos la fórmula de Crocov y Wolf, ¿se acuerdan? Que nosotros calculábamos en la calculadora un valor estimado de la tasa de filtrado glomerular. Después de los años más o menos 2005, 2009, se puso en boga lo que es el MDRD4, que está implementado también y lo calculan en el sistema de CAPS. Hemos insistido y hemos hecho normativas para que a partir de este año trabajemos todo con lo que es el término CKD-EPI, que es un cálculo de tasa de filtrado glomerular, que es la posibilidad de hacer un método lo más trazable posible para poder sacar, digamos, esos factores que nos influyen y nos impactan en un valor distinto, por así decir, de una fórmula, ¿sí? Nosotros usamos por lo general distintas aplicaciones. Abajo tienen acá el link, por así decir, en donde ustedes lo pueden aplicar desde su celular, desde la computadora. Solo tienen que ingresar el valor en miligramos decilitro, la creatinina, traten de poner bien los valores, y es el método ideal, digamos, para poder acercarnos a una tasa de filtrado glomerular más real del paciente, en donde saca muchos, gracias a ese factor o correctivo, un coeficiente, que le llamamos, y ese factor de coeficiente lo hace mucho más trazable al método y se puede comparar incluso para los estudios y los protocolos de investigación. La tasa de filtrado glomerular que se usa es el CKD-EPI para poder usar y comparar una población en general con el mismo método, ¿sí? Así que cuando vean a partir de, yo calculo que ya este mes se cierra ya lo vamos a tener disponible y directamente en la planilla del laboratorio me va a figurar el valor absoluto de la creatinina y debajo del valor absoluto de la creatinina, si el paciente tiene una tasa de filtrado menor de 60, me va a figurar el número del CKD-EPI de esta tasa de filtrado glomerular que ya está puesta en el laboratorio. La siguiente. Bueno, uno de los algoritmos que siempre se ha tratado de presentar en las capacitaciones es en qué momento o cuándo es lo correcto derivar al nefrólogo. Derivar al especialista en forma oportuna para poder trabajar en conjunto y poder demorar esa pérdida de masa renal, esa pérdida de filtrado glomerular que va en bajada del paciente. ¿Por qué? Porque pasados los 10 a 15 años, por ejemplo, de una patología como una nefropatía diabética, el paciente ya tiene una alteración en su glomérulo que provoca una proteinuria que puede llegar a ser nefrótica o no, pero esa proteinuria a largo plazo me va provocando una alteración en la fisiopatología y una fibrosis en mi glomérulo. Me termina transformando, digamos, no digo una glomerulosclerosis, pero sí me termina haciendo una fibrosis en ese
tejido glomerular, en esa célula glomerular. Hay un montón de citoquinas, interleuquinas que participan en juego, que terminan deteriorando y haciendo la progresión de acelerando la progresión de esta enfermedad renal. Entonces, el concepto de cuándo derivar al nefrólogo es lo que nos tiene que quedar claro hoy, en donde yo, si no lo busco, no hace falta una lupa, simplemente hace falta, digamos, identificar ese paciente con factores de riesgo, en qué momento de su etapa de la enfermedad que yo lo estoy asistiendo, necesito sí o sí hacer un control más seguido de creatinina y un dosaje de proteínas en orina para poder derivarlo en forma oportuna al nefrólogo y trabajar en conjunto con el nefrólogo. El paciente, a su vez, en esa evolución tiene intercurrencias, puede tener patologías respiratorias, patologías urinarias, infecciosas, una cirugía, ciertas circunstancias que pueden hacer que el paciente perpetúe su evolución en la patología y deteriorar aún más el filtro glomerular. La siguiente. Bueno, nosotros en las campañas y todos los años tratamos de llegar a la comunidad con un mensaje claro, en donde nos basamos en estas 8 reglas de oro que le llamamos para la prevención y tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad renal, cómo cuidar o cómo tratar de hacer que una población sana evite enfermar o dañar su función renal, de los cuales nos basamos en 8. La siguiente. Ya terminamos. En primera, este año tratamos de hacer hincapié en mantenerse en forma y activo, es decir, tratar de evitar el sedentarismo. La recomendación son 30 minutos de caminata por día o asociarla a alguna actividad física que puede ser entrenamiento, y si la persona tiene algún tipo de discapacidad, adaptar esa discapacidad, digamos, para hacer algún tipo de actividad física y provocar un cambio en lo habitual de la persona. Si la persona tiene artrosis, tiene una patología que la limita, digamos, a adaptar o tratar de consensuar con el equipo para poder, digamos, diagramarle alguna dinámica que pueda ser adecuada al paciente. Bicicleta fija, caminata en cinta, actividad, lo que le llaman de aquagym, hay gente que pueda hacer aquagym, es decir, todo tiene que ser adaptado a las condiciones del paciente. La segunda, nosotros tratamos de no mencionar una palabra dieta, sino mantener una buena nutrición y controlar regularmente su glucosa en sangre. Esa nutrición debe ser balanceada, sustentable y obviamente sostenible para el paciente. No ideamos una comida distinta a la que maneja el grupo familiar, porque es totalmente incoherente, no la cumpliría, así que tratamos de buscar la forma de que con los ingredientes que trabaja o se manejan en la casa, tratar, digamos, de adecuarle para el paciente, ¿sí? 3. Controlar la tensión arterial, que bueno, digo lo primordial, pero bueno, en el HEAR, para identificar al paciente en qué etapa qué riesgo cardiovascular tiene, bueno, la población con hipertensión arterial, diagnóstico de hipertensión arterial, controlar regularmente la presión arterial, sabemos que puede ser un sine qua non de enfermedad renal crónica o bien ya en una etapa avanzada. 4.
cuidar mantener un peso adecuado. El peso debe ser controlado de acuerdo a la estatura de la persona, se calcula la superficie corporal o el IMC. No tiene sentido dar un régimen de dieta, no funciona. Sí, tratar de conocer los gustos del paciente y poder darle algo coherente, digamos, para poder trabajar el paciente. Si el paciente tiene un sobrepeso grado 2, 3 o el diagnóstico ya de obesidad, tratar en conjunto con la nutricionista para poder hacer que el paciente recupere, digamos, su índice de masa corporal lo más pronto posible. 5. Con respecto a la ingesta de agua, los recomendables son de 4 a 5 vasos por día de agua. No consumir bebidas azucaradas es lo ideal, pero bueno, esto también en el contexto de un paciente en qué etapa del estadio de la enfermedad tiene. En un estadio 5 sabemos que la ingesta de agua está restringida, un paciente que al no tener ya la función de sus riñones, necesitamos restringirle líquido, o bien si el paciente padece una insuficiencia cardíaca, por lo general, y si está edematizado, necesitamos restringir la ingesta de agua. Así que esto también es para una población hasta un estadio 3, podríamos considerar, 3A y B. El paciente, si no está con edemas, debe requerir, digamos, una ingesta no importante, sino una ingesta adecuada de agua, y sobre todo con las temperaturas altas como tenemos en Tucumán. 6. Ya termino. Bueno, no fumar, que tuvimos una hermosa charla de la doctora Ariela. Obviamente, está incluida dentro de las normas. 7. No automedicarse. Evitar los antiinflamatorios, evitar el omeprazol, que también ya se ha identificado como que puede inducir una nefritis intersticial. Hoy por hoy, lamentablemente, siempre lo hemos padecido. Cualquiera puede prescribir o indicar o sugerir una medicación. Cualquier tipo de medicación debe ser controlada. Cualquier tipo de indicación de algún fármaco o medicamento debe ser dirigida. Pero bueno, es como un común denominador no tan solo en las patologías renales, sino también en todas las otras enfermedades, ¿no? Pero con más razón acá. Y 8, la última. Siempre sugerimos al paciente mantener los controles con su endocrinólogo, su médico cabecera, su médico clínico, poder combinar, digamos, todos estos factores de riesgo va a hacer de que nosotros protejamos la función de nuestros riñones. Entonces, revisar y chequear la función renal debe ser un hábito, no tan solo esperar, digamos, los síntomas o que el paciente manifieste alguna sintomatología, sino tratar de adelantarnos a esto para poder detener la progresión de la enfermedad. Muchas gracias y bueno, si hay alguna pregunta. Espero que haya sido concisa. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mara? Soy Griselda Maidana. Yo estoy en el Hospital Santa Rosa de Leales. Y bueno, Sí. y la verdad que muy linda charla las dos, tanto la doctora Terzic y la tuya. Y a mí me queda una pregunta, sobre todo me parece que como aporte en estas nodos que hemos armado de Hertz sería importante tener un flujograma, sobre todo de derivación o la utilización de algunas tablas, como hablaba la doctora, de las estadías de Prochaska, o por ejemplo, en todo lo que es el flujograma y la detección de los pacientes renales, ¿no?
Esta es una. Y la otra, digamos, inquietud que siempre, por lo menos lo que vimos nosotros en el primer y segundo nivel de atención, es una vez que identificamos estos pacientes, cómo poder hacer o acceder a un tercer nivel, porque a veces el paciente se le hacía el pedido o a través del hospital, después en pandemia ya no digamos, no funcionaba el tema del pedido a través de online que hacíamos. Entonces, ¿cómo haríamos ese nexo para el tratamiento, por ejemplo, a través de la telemedicina o el acceder más fácilmente a los consultores de nefrología? Porque yo creo que esa es la parte que nos faltaría a nosotros. Sí, gracias Griselda. Bueno, yo ahora reactivándome, digamos, un poco con la actividad de terreno, estuve, digamos, en el hospital de Burruchacu tratando de hacer nuevas conexiones, porque, bueno, hubo mucha gente que se desplazó, digamos, cambiaron. En un momento hemos tenido 8 nodos de captación, digamos, por así decir, de enfermedades renales. Hay ciertos laboratorios que se han sumado, porque nosotros necesitamos sí o sí el laboratorio para identificar al paciente. Entonces ya cuando lo captas, la idea es de que yo al sumarme a este equipo, digamos, de HEAR, poder facilitarle de alguna manera si el paciente en qué estadio está, después de identificarlo, ver si agilizarle la dinámica para el control nefrológico. Es Dios mediante, pues todavía aún no está, pero necesitamos un poco más de consultorios de nefrología, pero solo, como ustedes saben, contamos con el Padilla y el Centro de Salud y el Hospital Eva Perón con nefrólogo, con consultorio. Entonces, habilitando ya más consultorios en Concepción, que se abrirían 2 más, y en el Hospital Avellaneda, la idea era formar, digamos, más para poder generar la atención, ¿no? Así que, bueno, yo estoy por ahora de intermediaria de esto, y bueno, trato por ahora ir subsanando así, pero sí, la idea es de que se haga una red directamente de HEAR para la consulta. Bueno, qué bueno, entonces, bueno, con esta novedad, lo que nos decís, está bueno, digamos, de trabajar en un equipo multidisciplinario, porque como vos decías en la charla, son pacientes con múltiples comorbilidades, donde ya el manejo está aislado con multidisciplinario. Así es. Nosotros poder acceder a un tercer nivel, y especialmente en estos nodos, de donde vamos a tratar de identificar estos pacientes y trabajar aquel que tiene que ir referido a un tercer nivel, digamos, con ustedes, tanto con la dispensación tabáquica, con endocrinólogos, nefrólogos, nutricionistas, bueno, con todo lo que sea necesario para este paciente. Bueno, gracias, excelentes charlas, la verdad que muy gracias. Después, Doc, estaría bueno de alguna forma pasarle ya sea un mail, porque por ejemplo lo que es salud renal tiene un mail que también nos pueden hacer la consulta ahí, o bien yo no tengo ningún problema, digamos, por WhatsApp también. A veces me manejo con alguno que otro lugar en donde he ido a hacer las capacitaciones, que ya queda con alguien que está haciendo crónicas no transmisibles y me direccionan los pacientes así. Porque como ven, el pool de la población que requiere, digamos, la atención nefrológica no llega a ser entre el 18 al 20%, quizás menos. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas o alguien quiere decir algo. Creo que estamos en horario, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? Bueno, cerramos acá las clases. Muchísimas gracias por la atención.
a estas horas de la noche, significa un montón para Mara y para mí. Así que gracias y bueno, lo que necesiten, acá estamos. Mara, Sí. un placer compartir con vos. Gracias, igualmente, Ari. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.